Bueno, como veis aquí hay un grupo de jóvenes muy guapos, muy bien vestidos hoy para venir a la reunión. Pero bueno, como habéis visto un poco en el vídeo, ¿no? La verdad es que es algo que, pues como decía antes, en nuestros corazones pues Dios está poniendo este deseo. Sabemos que el hombre es el que propone y Dios es el que dispone a su tiempo, pues como quiere hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, en nosotros está el deseo de poder llevar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Porque lo que tratamos es eso, de poder mostrar a la gente lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha cambiado, lo que Dios ha transformado, lo que Dios pues de una o de otra manera pues ha podido hacer en cada uno de los que estamos aquí, que seguramente no es poco, porque Dios no hace pocas cosas, Dios lo hace todo a lo grande. Amén. ¿No? Y bueno, la verdad es que tenemos un privilegio, que Dios nos ha dado capacidades, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado manos, Dios nos ha dado pies, nos ha dado boca para poder hablar, para poder testificar. Y eso es un poco lo que queremos invitar en esta mañana pues, a todo aquel que quiera formar parte de ello. No es algo que tenga que ser pues, una obligación, no es venga, pues me siento obligado a tener que hacer, sino que tiene que ser algo que realmente nace del corazón, que quiera amar a Dios, que quiera alabar a Dios, ¿no? Y habéis visto pues, varias formas o varias maneras, ¿no? Está claro que no vamos a querer encajonar todo esto en que tiene que ser pues, por medio solamente de payasos o por medio de mimos, sino que hay muchas formas, ¿no? Y en eso formamos parte todos, ¿no? Porque a lo mejor a ti Dios te ha dado la capacidad de poder hablar con más libertad, de poder expresar con más libertad, a lo mejor a otro Dios le ha dado la capacidad de hacer reír por medio de vestirse de payaso, ¿no? Y nosotros, yo pues personalmente he vivido en estos últimos años, he vivido como por medio de esta forma, Dios nos ha abierto muchas puertas de poder hablar a los padres, porque por medio de los hijos hemos atraído a los padres y hemos podido enseñar unos valores, que es de lo que se trata, el valor de la familia, el valor de la educación, el valor realmente de por qué está la situación como está en el mundo, porque no hay valores principales, ¿no? Y eso es lo que queremos intentar animar. ¿A qué tiempo, no? La Biblia nos enseña de que, como estábamos leyendo antes, creo que es en Marcos 5:14, de que somos luces, ¿no? Y la luz no se pone debajo de la cama, sino se pone encima de la mesita para que alumbre, ¿no? Y Dios nos ha dado el privilegio de ser luces, de ser personas con carácter, con un llamado diferente. No somos especiales, Dios nos ha hecho especiales. Dios no nos ha hecho para que nos conformemos simplemente a estar sentados en una silla, sino que nos ha dado el privilegio de ser diferentes a la gente del mundo, a la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar transmitir esto, ¿no? Y un poco el vídeo y lo que estamos intentando pues, hacer esta mañana es invitarte a que si quieres participar, si quieres formar parte de este proyecto que se está, como decimos, nosotros estamos proponiendo, pero detrás de todo queremos que Dios sea el que nos disponga, el que nos dé la oportunidad de que sea así, ¿no? Por eso necesitamos de vuestro apoyo, necesitamos del apoyo de la gente que quiera formar parte de ello, ¿no? Y un poco pues es ¿no? El llamado a que si quieres, es tiempo. La Biblia nos enseña que es tiempo. Amén. Que es tiempo de alabar a Dios, que es tiempo de formar parte de la batalla, de no quedarnos atrás, sino de ser personas valientes, personas comprometidas con el Evangelio. Y bueno, yo creo, ¿no? por nuestra parte, pensamos que es una buena manera de poder llegar. Parecemos locos, la Biblia nos enseña también que el Evangelio, para los que no creen, dice que es locura, pero para nosotros los que hemos creído ya, sabemos que es poder de Dios para la salvación, ¿no? Y bueno, un poquitín eso, yo dar paso a Eduardo, creo que es un buen tiempo, ¿no? Bueno, nada, Rubén ya lo ha dicho, es un buen tiempo, están todos invitados. El próximo sábado a las 20 horas vamos a tener una pequeña reunión para los que quieran participar con nosotros en este nuevo proyecto que la Iglesia nos está dando la oportunidad de hacer, que es evangelismo. No es fácil evangelizar, pero nosotros estamos llamados para eso, para evangelizar. Dice en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor, diciéndote, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas la salvación hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que tenemos que evangelizar a donde el Señor nos esté mandando. De una u otra manera, como decía, bueno, pues, con payaso, evangelizando personalmente, pero por eso queremos invitar a la iglesia el próximo sábado. Queremos organizar un grupo, queremos empezar a trabajar en la iglesia porque estamos llamados para no guardarnos aquí, sino que para poder salir a las calles, dar el evangelio afuera, porque nosotros somos luz, ¿vale? Pero lo principal, nosotros
no somos yo, ni Rubén, ni Juanjo, ni los diáconos de la iglesia, sino que somos todos. Si no tenemos el respaldo, no tenemos la oración de ustedes, este ministerio no va a funcionar. Y sobre todo, si no tenemos el respaldo del Señor, no vamos a funcionar. Queremos ser luz, tenemos que primero empezar a orar. Y me gustaría que todos se pusieran en pie para que pudiéramos orar y empezar con este ministerio con la bendición del Señor. Sí, Padre, Señor, te damos gracias, Señor, en este día, Padre, Señor, gracias, Señor, por este proyecto, Señor, que te estamos presentando, Señor, a ti, Padre, Señor, que evangelizar, Padre, Señor. Sabemos, Señor, que no es difícil, Padre, Señor, pero queremos ser luz, Señor, en esta tierra, Padre, Señor, en este barrio, sobre todo, Padre, Señor. Queremos ser, Señor, que podamos llegar, Señor, a cada persona, Señor, que aún no te conoce, Padre, Señor. Señor, queremos, Señor, llegar, Señor, a esas personas, Señor, que te necesitan, Padre, Señor, que tienen angustia, Señor, que tienen problemas, Señor, que tienen dudas, Señor, que seas tú, Señor, la salvación, Padre, Señor, que llegues tú a los corazones de ellos, Padre, Señor. No queremos ser piedra de tropiezo, Señor, sino queremos ser la piedra, Señor, que tú, Señor, muevas, Señor, para poder, Señor, anclar, Señor, a esas personas, Señor, en la vida, Señor, de sus corazones, Padre, Señor. Señor, Padre bendito, Señor, bendice este ministerio que se va a empezar a organizar, Señor, en vida cristiana, Padre, Señor. Usa, Señor, a los hermanos, Señor, los hermanos que no puedan participar, Señor, que estén orando, Señor, en este ministerio, Padre, Señor, que queremos, Señor, que tú nos uses, Señor. Seamos instrumento tuyo, Padre, Señor, cada día, Padre, Señor, para llegar a esa gente, Padre, Señor, que lo necesita, Padre, Señor. Te damos la honra y la gloria en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Las personas que tienen alguna duda o algo, que se puedan acercar a Rubén o a mí para que podamos aclarar un poco las dudas. Pues nada, ya están todos invitados. Gracias. Amén. Otro ministerio más para la iglesia. Dice Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. A toda criatura. Saben, en las versiones, en las diferentes versiones, lo estaba viendo ahora y es curioso. Criatura es criatura. No hay un sinónimo, no hay otra descripción de criatura. Y tú y yo somos criaturas, ¿cierto? Pero los de afuera también. Y a esa gente tenemos que llegar. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Cuántos matrimonios hay? ¿Cuántos matrimonios vieron la película ayer? Estoy a medias. ¿Les gustó? Sí. Yo he de confesar que me equivoqué. Públicamente lo acepto. Yo la había visto ya unas 2 veces. Pero la vi ayer desde otro punto de vista. Y la verdad, tremendo. ¿Y saben qué? La señora que aparece en la película le estaba pidiendo al Señor alguien para evangelizar. Alguien que pudiera llegar a su vida para que la pudiera transformar. Y aprendieron las dos. Así es de que ya tenemos tarea. Así es de que les voy a pedir que por favor pongan su teléfono en silencio, que abran su corazón. Y Ana, cuando quieras. Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. A mí me dieron la espada porque me toca compartir la palabra. Voy a dejar ahí. Voy a pedirles por favor a alguien que le diga a los adolescentes que se desmaquillen rápido, que los quiero aquí por favor en la predicación. ¿Vale? Sí, es buena para ellos también hoy la palabra. Bueno, vamos a ir a la palabra, pero antes quiero dar las gracias a todo el equipo que ayer hizo posible que tuviéramos la película. Gracias a Ángel y a mi esposo que se fueron a comprar las palomitas. A Rubén, a Reme, que estuvieron ahí haciendo las palomitas. A Eduardo, a Leti, que estuvieron ayudándonos a organizar. A Edu, que no está por aquí, pero gracias a Edu que se descargó la película. Y gracias a todos los que vinieron. Yo le decía a Tony y a José que yo me quedé con la película muy impactada. Me encantó la película, pero yo creo que me impactó tanto que hasta soñé que me asaltaban y que yo decía: en el nombre de Jesús te vas. Me desperté riéndome, pero la verdad es que fue muy buena la enseñanza de esa película y ahora espero que todos la pongamos en práctica. Hoy vamos a estar hablando de un pecadillo que todos cometemos de vez en cuando. Es la inestabilidad.
¿vale? Y si te estás preguntando, ¿seré inestable? Ya lo eres, ¿vale? Te lo contesto. La inestabilidad. Vamos a ir en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 35 al 42. Miguel, ¿me podrías pasar mi bolso? Que tengo gafas y no me las traje, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias. Ahora sí. Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Dice así. Ahí dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hoy vamos a estar hablando de este personaje que a mí me encanta, que es Pedro, que yo me identifico muchísimo con él. Aquí nada más encontrarse Jesús con Pedro, ya le cambia el nombre. Ya le dice, ya no vas a ser Simón, ahora vas a ser Pedro, ahora vas a ser piedra. En realidad su nombre significa piedra, no roca. La roca es Cristo. Pedro significa piedra. Ahora, ¿qué tendrá que ver Pedro con la inestabilidad? ¿Qué nos podrá enseñar Pedro? Vamos a hablar sobre él. Yo creo que el conformismo y la mediocridad han sido fieles acompañantes de los creyentes a lo largo de la historia. A veces vivimos en vaivenes y de hecho muchas veces se nos ha predicado que la vida del creyente es estar en la cumbre y bajar al valle y estar en la cumbre y bajar al valle, y en un sentido espiritual puede ser así. Pero Dios no nos ha llamado a vivir en la cumbre y en el valle constantemente. No es el plan de Dios para nuestra vida. Dios no nos ha llamado a tener una vida de vaivenes. Entonces, a veces cuando estamos en la cumbre, no sé si os ha pasado, pero cuando estamos en la cumbre amamos a Dios, adoramos a Dios, amamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, todos son maravillosos, pero cuando nos viene el bajón, no nos aguantamos ni nosotros mismos. ¿Nos ha pasado? A mí sí me ha pasado. Pero desafortunadamente hay personas que han hecho de este tipo de vida su estilo de vida. De este tipo de vaivenes, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, en la relación con los hijos, en la iglesia, en su vida espiritual. Están arriba, están abajo, están arriba, están abajo. Y yo quería que los adolescentes estuvieran aquí y me pusieran atención, porque estáis en una edad de subidas y bajadas. Y es normal, es vuestra edad. Pero es tiempo de que aprendamos a ser estables. ¿Por qué digo que vamos a hablar de un pecado? Porque la inestabilidad es pecado. El plan de Dios no fue que viviéramos levantándonos y cayéndonos. ¿O creéis que sí? Que el plan de Dios es que te levantes, te tropieces, te caigas, te levantes. No. La mediocridad espiritual no es el estatus de vida que Dios quiere para nosotros. La vida del cristiano, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo he venido para que tengan vida en abundancia, ¿verdad? Otra parte de la escritura dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento. No, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Eso es que hay un cortocircuito, ¿verdad? La vida del cristiano va en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Y a veces los cristianos vivimos en ese vaivén de peco, me arrepiento, me emociono, le prometo a Dios santidad, pero vuelvo a pecar, pero me vuelvo a arrepentir. Y no somos perfectos y todos pecamos, pero esa inestabilidad en la que el creyente vive está desagradando a Dios, es pecado. A veces yo digo que los cristianos somos como el IBEX. ¿Sabéis lo que es el IBEX? El índice bursátil de España. ¿Cómo está? Todos los días sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿no? Entonces hay cristianos IBEX, cristianos que están subiendo y bajando.
La inestabilidad proyecta inmadurez. La inestabilidad mengua nuestra vida victoriosa en Dios. Y la inestabilidad es el camino al fracaso. Jóvenes, ¿empezasteis a estudiar? Terminar de estudiar. Yo conozco gente que ha empezado 4 carreras y ninguna la ha terminado. ¿De verdad? Yo tengo un sobrino en México que desde pequeñito dijo, yo quiero ser científico, se metió a estudiar física y iba súper bien en física hasta que se topó con física cuántica y dijo, no puedo, y soltó la carrera. Y le quedaba 1 año y medio para terminar. Y por física cuántica la dejó tirada y ahora está estudiando ingeniería y no sé qué. Pero esa inestabilidad de empiezo una cosa, no la termino, es un camino al fracaso. Vamos a leer una pequeña definición de qué es la inestabilidad, ¿vale? La inestabilidad es una actitud del corazón, es una falta de continuidad, de contundencia y de armonía entre lo que somos y lo que hacemos, entre lo que decimos y lo que ejecutamos. Es una falta de continuidad, una falta de contundencia y una falta de armonía. Y muchas veces así vivimos, queridos. No sé los matrimonios, pero hay matrimonios que a mí me sorprenden porque de repente son todo pasión y todo amor y en el Facebook se dicen hasta lo más hermoso que hemos oído. Y de repente ya es que no lo soporto, me quiero divorciar, ya no lo aguanto más, ya no, esta mujer no cambia. Y están arriba y abajo, arriba y abajo. Los hijos. ¿Hay padres? ¿Qué ha pasado? Hay padres que... Inestable el micro. Hay padres que sus hijos son maravillosos. Uy, no, es que mis hijos son... la gloria, una bendición. No, como mis hijos ninguno, lo máximo. Y de repente, es que no aguanto a este muchacho, es que no puede ser, es que lo voy a echar de casa, como no llegue le cierro la puerta, como no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y una inestabilidad en nuestra manera de ser, de comportarnos, de hablar. Ahora, la inestabilidad es pecado, ¿sabes por qué? Porque niega el carácter de Cristo en nosotros. La inestabilidad niega el carácter de Cristo en nosotros y por lo tanto nos priva de las bendiciones de Dios. Una persona que no es estable no puede permanecer en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Un día está frío, otro caliente. ¿Os acordáis de la tacita de café, los que vinisteis a los matrimonios? Sí. ¿Verdad? Del café tibio. Muchas veces como cristianos no somos ni fríos ni calientes. Nos mantenemos tibios, nos mantenemos en medio. Y la palabra de Dios dice que Él aborrece la tibieza, que a los tibios, ¿qué les hacen? Los escupe. Los vomita, los escupe de su boca. Dios no le gusta lo tibio. A Él o caliente o frío, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos personas constantes. Voy a dar unos síntomas de la inestabilidad, para que si alguno, por si acaso, nos identificamos. Yo sé que no, ¿verdad? Que aquí no hay inestables, pero para que luego podáis aconsejar a más gente, ¿vale? La inestabilidad, número 1. ¿Cómo puedo identificar la inestabilidad? La inestabilidad la puedes detectar en tus decisiones, en la forma en que tomas decisiones. En Mateo 14, del 28 al 32, nos encontramos otra vez con Pedro en la barca. ¿Os acordáis de Pedro ahí en la barca? Y le dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro, perdón, Rosita, ¿vas a lo de las paellas? En la oficina tienes la lista de las personas, ¿vale? Lo siento, la estoy viendo salir. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí vemos que la inestabilidad la podemos encontrar en una persona que permite que sus sentimientos
la dominen, que permite que sus sentimientos la dominen. Yo me imagino a Pedro. Pedro tenía un carácter, él era temperamental, él era lanzado. Y yo me imagino a Pedro en la barca, ¿vale? Y de repente ven a Jesús venir y todos dicen, ¡guau! Un fantasma. Y se asustan en la noche, en medio de una tormenta, ven a alguien caminando. Y Pedro dice, si es Jesús, ¿cómo molaría caminar sobre el agua, no? Y encima, yo sería el primero y a lo mejor el único que lo haría. Señor, si eres tú, ven, que yo quiero caminar sobre el agua. Dime que venga, que vaya y yo caminaré sobre las aguas, ¿no? Y se lanza Pedro. Pero luego dice que una vez que ya iba sobre el agua, vio las tormentas, vio el viento, se asustó. ¿Pero acaso no había viento cuando estaba en la barca? Sí, ya había viento. ¿Acaso no había tormenta cuando él estaba en la barca? Sí que la había. Pero él fue impulsivo, él dijo, venga, yo quiero ser el primero, ¿no? Yo me lanzo. Y ya cuando estaba ahí, entonces vio la realidad. Entonces se estrelló con la realidad. Ahora, el error de Pedro era que una y otra vez daba pasos sin enfrentar la situación en su totalidad. No veía todo el contexto, ¿no? Y a veces así actuamos por impulsos sin saber exactamente qué estamos haciendo. Los sentimientos son algo muy bonito. ¿Cuántos sabéis disfrutar de vuestros sentimientos? Yo conozco gente apasionada que cuando está feliz, ¡guau!, es la más feliz del mundo. Y cuando está triste, también se entristece con ganas, ¿no? Y los sentimientos son bonitos. Los sentimientos son como los colores en el mundo. Los sentimientos son los que le dan una expresión a nuestra existencia. Y Dios nos dio sentimientos, el gozo, la tristeza, el dolor, todo eso Dios lo puso en nosotros. Es bueno. El problema es que las personas inestables hacen de sus emociones y de sus sentimientos el factor que rige su vida. Y ahí es donde nos equivocamos. Cuando dejamos que sea la emoción lo que rige nuestra vida. Entonces, las personas que se rigen por impulsos no calculan el precio de aquello a lo que se están metiendo. Hay personas que dicen, es que se me ha abierto una puerta, y allá se meten, y en todas las puertas que se les abren, ahí se meten. Y yo hoy te tengo que decir una cosa, no todas las puertas que se abren, las abre Dios. Cuidado. No todas las puertas que se abren, las abre Dios. Ahora, cada vez que tomas una decisión, ¿cómo la tomas? La tomas porque esto y esto y esto y esto, no es que todo está dispuesto para mí, yo allá que voy. Es que no, el banco ya me dijo que sí y me dieron un buen presupuesto y entonces allá que me lanzo a reformar mi casa o a hacer esto, hacer aquello. Cuidado, no todas las puertas que se abren son de Dios. ¿Qué vais a estudiar, chicos? Los adolescentes. Pensar bien qué vais a estudiar. Yo el otro día lo contaba, que yo me metí a estudiar diseño gráfico. Y cuando ya estaba yo metida en la carrera haciendo diseño gráfico, me di cuenta que yo no servía para dibujar, ¿verdad? Y perdí un semestre. Y yo quería estudiar diseño gráfico porque tenía un grupo de amigos de mis hermanos que eran diseñadores gráficos y ganaban mucho dinero. Entonces dije, hay que ser diseñador gráfico, pero no me puse a pensar que ser diseñador gráfico conllevaba una serie de capacidades, de cualidades que yo no tenía, ¿no? Entonces, cuidado cuando tomamos decisiones por impulsos, porque me gusta, porque me dan ganas. A veces tomamos decisiones de meternos en un negocio porque las puertas se abrieron, porque todo se dio. Y yo conozco gente que ha empezado negocios y se ha llevado cada estrellada en los negocios porque no se han detenido a evaluar el costo. Nosotros en Estados Unidos, y eso lo ha contado mi esposo muchas veces, compramos un coche. Yo tenía un coche más viejo, hasta la pintura estaba toda quemada, o sea, era un cacharro ahí que apenas si se movía. Y él tenía un coche más decente. Entonces de repente nos ofrecen un coche súper barato, que podíamos afrontar el pago y era una pasada de coche. La pintura bien puesta, todo eléctrico. Era de estos coches que en la nieve, porque allá nieva mucho,
Si derrapabas, tú soltabas el volante y solito el coche se colocaba otra vez. O sea, era una pasada de coche. Entonces dijimos, barato, lo podemos pagar, mejor que el que tenemos, lo compramos. En la vida teníamos que haber hecho eso. No le preguntamos a Dios, no oramos, simplemente nos emocionamos y cogimos el coche. Si el coche nos costó como $4,000, yo creo que le metimos como 6,000 después. Porque todo lo eléctrico que se rompía era carísimo repararlo. Porque se nos pincharon las 4 ruedas y las tuvimos que reparar. Y cuando veníamos del sitio donde habíamos cambiado las 4 ruedas, llegamos a casa y ya llevábamos un clavo en una de ellas, con las ruedas nuevas. Y una tras otra, el coche más caro de la historia. Por la emoción, porque el Señor nos lo puso y tengo dinero y es de Dios. No, no era de Dios y metimos la pata hasta aquí, con el dichoso coche. Entonces, la palabra dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Pero en este caso, Pedro le estaba diciendo a Dios cuál era la voluntad que Dios tenía que hacer, ¿verdad? Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz esto, manda que yo vaya. No le dice, Señor, ¿eres tú? Sí, ¿y qué hago, Señor? ¿Qué quieres que hagamos? No, manda que yo vaya. Ya le está diciendo a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ya me imagino yo a Pedro ahí caminando sobre el agua y diciendo, guau, de aquí pasó a la historia. Y sí que pasó, pasó a la historia. Pero muchas veces buscamos adecuar la voluntad de Dios a nuestra expectativa, a lo que nosotros queremos. Y hacemos las cosas por impulso. El otro día leí una frase que me gustó mucho y decía así, dice, los ánimos más osados deben esperar una orden de Dios. Todos debemos esperar una orden de Dios, pero si eres una persona que te mueves por impulsos, más. Dicen que los soldados, cuando están en la guerra, tienen órdenes precisas, y aquí Brian, ¿dónde estás Brian? Brian sabrá que no has ido a la guerra, ¿verdad, Brian? Que Dios no se lo lleve, que nos lo tenga aquí. Pero él es sargento en el ejército. Y dicen que los soldados, por lo menos en Estados Unidos, cuando van a la guerra, tienen una orden que cumplir, pero la principal orden es que no cambien de actividad hasta nueva orden. O sea, si te han dicho, quédate ahí con la radio, quédate ahí con la radio, aunque veas que todos están muriendo, tú no te puedes mover, tienes que estar con la radio. Así se mueven los soldados, y hasta nueva orden. De hecho, hace poco salió una historia de un hombre que estuvo escondido en no sé qué sitio, y no salió porque su jefe le dijo, o capitán, o como se digan los nombres de los ejércitos, comandante, le dijo que se quedara ahí. Y no salió hasta no sé cuántos años después. Y salió hecho un ermitaño, porque lo encontraron. Pero la Biblia dice que nosotros somos soldados en el ejército de Dios. Entonces, no te muevas, mantente haciendo lo que Dios te ha dicho hasta nueva orden. No te muevas por impulsos. Ahora, número 2. La inestabilidad hace algo en nuestra vida como las olas. Nos eleva y nos arrastra. Nos eleva y nos arrastra. En Mateo 16, del 13 al 20, seguimos viendo a Pedro. Dice que Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, el primero de la clase, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón. A ver, aquí esto es como, se sacó un 10, ¿verdad? En la pregunta. Le pregunta a Jesús, a ver, ¿quién dice que soy? Y todos se quedan pensando, pues unos Juan, pues, y Pedro, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, un 10, ¿no? Has aprobado. Dicen que había un niño que le dice el profesor a la clase, a ver, niños, 5 por 4 y el 19. Dice el profesor, no son 19. Bueno, ¿usted qué quiere? ¿Precisión o velocidad? ¿Verdad? Y así era Pedro, él era de la velocidad, él no era de la precisión. Así que, ¿quién es el Cristo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Ahí estaba Pedro respondiendo rápido y se sacó un 10 y medalla honorífica y todo. Pero un ratito después,
nos encontramos a Pedro, versículos del 21 al 23 de Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, muy sabio él, lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Madre mía, yo creo que Jesús cogió la medalla, se la quitó y le puso un 0 redondo en esta ocasión a Pedro, ¿verdad? Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Y cuántas veces somos como Pedro? Señor, te amo, te adoro, tú eres el rey de mi vida, Jesús. Pero luego nuestra propia inestabilidad hace que descendamos a lo más profundo, donde blasfemamos contra Dios en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de no aplicar sus principios. Pedro subió a las mejores notas, pero un momentito después Jesús le tuvo que quitar la medalla y decirle: apártate de mí. No sé, ¿conocéis chicos que siempre suspenden? ¿O son de notitas bajas? Son burros, pero estables. Siempre las mismas notas. Pero hay unos que son listos inestables, ¿verdad? Un día te sacan un 10, al otro mes te sacan un 0, al otro mes un 3 y al otro un 9, y no sabes por dónde cogerlos, ¿no? Entonces, así era Pedro, ¿no? Era de los inestables. Nuestra inestabilidad es usada por el diablo para frenar la obra de Dios. El diablo usa nuestra inestabilidad porque las personas inestables a veces ponemos los intereses nuestros antes que los de Dios. Cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer en nosotros, empezamos como Pedro, a reconvenir con Dios, ¿no? Una persona inestable valora más la seguridad que la obediencia. Valora más la seguridad que la obediencia. Las personas inestables, cuando ven las pruebas y vienen pruebas a su vida, entonces las ven como un estorbo, ¿no? Cuando algo se sale de control es algo que les estorba. Sin embargo, las personas estables ven las pruebas como una oportunidad y una bendición, donde Dios va a hacer un milagro, donde Dios me va a formar, donde Dios va a sacar algo bueno de ahí. Pero cuando somos inestables, nos convertimos en un tropiezo. La inestabilidad, número 3, influye en nuestro carácter. Vamos a repasar. La inestabilidad la puedes detectar en tus decisiones. La inestabilidad te eleva y te arrastra. La inestabilidad la podemos detectar o influye en nuestro carácter. Juan 18. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Os imagináis la escena? Pedro ahí, mira, si hasta me viene bien, ¿verdad? Pedro está ahí, todo tranquilo. Cuando vienen a arrestar a Jesús y ve a Malco que se acerca, dice que es que ni lo pensó. Automáticamente sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Y Jesús no solamente tuvo que decirle: Pedro, guarda la espada, le tuvo que pegar la oreja a Malco y sanársela, ¿no? Las personas inestables usan recursos de la carne para hacer la obra de Dios. Y cuando todo se frustra, se desilusionan. Yo hace muchos años conocí a un chico con su matrimonio, su pareja, su esposa, sus hijos, que quería realmente de corazón servir a Dios, pero se movía por emociones. Un día le profetizaban que se tenía que ir a la sierra a predicar y al día siguiente hacía la maleta y se iba a la sierra. Y a los 2 meses venía con los niños enfermos, sin dinero y hecho polvo porque en la sierra no le había ido bien. Al otro día le decían que se metiera a la escuela bíblica, se metía a la escuela bíblica y a los 3 meses lo dejaba porque ya no se la podía pagar. Y su vida siempre iba así. Y hoy en día, tristemente, me he enterado que está divorciado
que se congrega simplemente, y todos esos arranques que él tuvo por servir a Dios nunca llegaron a buen puerto. ¿Por qué? Porque usaba los recursos de la carne para hacer la obra de Dios. Y entonces su frustración lo desilusionó y se ha quedado en el camino. Ahora, cuando usamos nuestros propios recursos, no podemos pedir que Dios los bendiga. Cuando vamos en nuestras fuerzas, ¿qué bendición podemos pedirle a Dios? Y yo me acuerdo tanto con el tema de la adopción de mi hijo, que yo le decía, Señor, yo no quiero un niño buscado por mí, porque a cada rato me llamaban y me decían, ve aquí, ve allá, que hay un niño en México que te lo dan, que nace con tu nombre. Y yo decía, no, si tú me vas a dar un hijo, Dios, yo lo quiero con toda tu bendición. Y así esperamos 17 años hasta que llegó José Miguel. Y Dios nos lo dio con toda su bendición. Y por eso hoy en día, cuando él tiene sus problemas y sus dificultades, yo tengo la paz y la seguridad de que Dios está en el control, porque Él me lo dio. Si Dios no me lo hubiera dado, estaría yo en la histeria total, porque diría, Señor, ¿y cómo me vas a bendecir algo que tú no me diste, que yo me lo busqué? Pero hoy tengo la paz de que Dios lo hizo. Yo aquí voy a hablarle a las mujeres, a las madres. Las madres son expertas en cargar con los problemas de los hijos. Se preocupan, llevan sus fuerzas, los protegen. Y ayer en la película la abuelita dijo una frase que me encantó. Lo decía para el marido, pero va para el marido, para la mujer y para los hijos. Dijo, apártate, quítate para que Dios le pueda dar un guantazo. Apártate de tus hijos y deja que Dios les dé un guantazo. Estás orando, Señor, protégelo, Señor, que no le pase nada. Señor, mira las horas que son y que no llega. A veces necesita que Dios le haga sasas. Te aseguro que si Dios le da un guantazo va a ser para edificación. Si se lo da él solito, entonces sí, a ver quién lo levanta. Pero si Dios trata con su vida, Dios lo va a hacer para su bien. Pero a veces protegemos tanto a los hijos, protegemos tanto la imagen, protegemos tanto las cosas, que no dejamos que Dios trabaje. Otra cosa que hacen las personas inestables es que hacen que los momentos más maravillosos se conviertan en una tragedia. ¿Habéis conocido gente así? Gente que todo está bien y de repente les viene un aire y convierten la situación en un drama que dices, pero ¿de dónde ha salido este? Nosotros tenemos unos queridos vecinos ahí en Ceuta. Él era alemán y ella era española. Y de repente tocaban al timbre y yo ya nada más los veía por la mirilla y decía, ya la tenemos liada. Porque no sé por qué les gustaba mi casa para pelear. Pero tocaban al timbre, llegaban con una tartita y los pasabas delante y a los 5 minutos estaban peleando. Es que no sé qué, no sé cuándo, no, pero que tú, pero que no sé cuánto. Y decías, madre mía. Algo había en mi casa que los animaba, ¿no?, a venir a pelear. Pero convertían una tertulia que podía ser maravillosa en un drama. Ahora, yo te diría lo mismo que a Pedro. No saques tu espada. No vayas en tus fuerzas. No pelees por ti. Pablo le dijo a los filipenses, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. No hagas nada que pueda lesionar a otros. No hagas nada que vaya a hacer daño. Yo conozco gente que dice, ay, pues mira, yo lo voy a hacer y le voy a decir y que salga el sol por donde quiera. Cuidado, no hagas nada por contienda. No hagas nada por vanagloria. Si lo que vas a hacer te va a hacer sentirte la última Coca-Cola en el desierto, si lo que vas a hacer te va a hacer sentir importante, te va a hacer sentir súper espiritual, no lo hagas. No lo hagas por vanagloria ni por contienda. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. De acuerdo a lo que Él quiere para nuestra vida. No lo hagamos en nuestras fuerzas. Entonces, la inestabilidad va a influir en nuestro carácter. La inestabilidad nos va a hacer tomar decisiones equivocadas, soltar las cosas a medias, nos va a hacer las cosas en nuestras fuerzas. 4. La inestabilidad niega a Jesús. Juan 18, del 25 al 27, volvemos con Pedro, nuestro amigo de hoy.
Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hay otra parte de la escritura que dice que él incluso empezó a hablar y a maldecir como ellos para que se dieran cuenta que él no era de los discípulos del Señor. Pero lo primero que hizo Pedro, y que me encuentro yo en este pasaje, es que se apartó del equipo de los discípulos y se metió en medio de todos aquellos que eran enemigos o que estaban ahí para ver sufrir al maestro. Muchos de vosotros, chicos, adolescentes, jóvenes, ¿creéis que podéis ir en el mundo, con los amigos del mundo, estar en medio del mundo y que no va a pasar nada? Los jóvenes son así, y los que hemos sido jóvenes lo sabemos, ¿verdad? Pero sí, mis amigos fuman, pero yo no. Sí, ellos están en la discoteca y se emborrachan, pero yo no me voy a emborrachar, yo solo voy a escuchar la música. No, sí, ellos sí, pero yo no. Cuando estás con ellos, te haces como ellos. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro se sentó ahí, se rodeó de esa gente y cuando le preguntaron si era cristiano, lo negó. ¿Qué pasa cuando estás con tus amigos? Noemí, ¿eres cristiana? ¿Qué es eso? No, es que me han dicho que tú vas con tu madre. Ah, sí, pero por acompañarla, pero no, yo no. ¿Verdad? Oye, Sebas, ¿y eso que llevas ahí? Te lo encuentras un domingo, ¿no? Y eso que ahora ya no porque es el móvil, pero en aquella época, ¿es la Biblia? Ah, sí, es que mi abuela me ha pedido que se la lleve. ¿Verdad? A veces los jóvenes y a veces aún los adultos en el trabajo, con los amigos que no son cristianos, negamos a Jesús. Entonces la inestabilidad hace que muchas veces por dejarnos llevar por las ganas de ser populares, por las ganas de ser integrados en el equipo, por las ganas de formar parte del grupo, nos lleva a negar a Jesús, a negar nuestra fe. Pedro pensó que podía sentarse ahí y que no iba a pasar nada, hasta que lo confrontaron, hasta que se vio 3 veces negando a Jesús. Y yo digo, ¿cuántos sabéis que Jesús es vuestro mejor amigo? Levantad la mano, los que sepáis que Jesús es nuestro mejor amigo. Uy, me preocupan los que no la levantan. ¿Cuántos sabéis que Jesús nos da paz? Amén. Que Él intercede por nosotros. Amén. Que Él da la cara por nosotros. Amén. Que escucha nuestras oraciones. Amén. Que nos cuida. Y entonces, ¿por qué lo negamos cuando nos comportamos como no creyentes? Qué triste que muchas veces nuestros actos, nuestras palabras, nuestra forma de ser niega al Maestro, niega a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Jesús dijo que el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Vamos a ver rápidamente las consecuencias de una vida inestable. Una vida inestable produce sufrimiento. ¿O creen que Pedro estaba muy feliz ahogándose en el agua? ¿Verdad? ¿No? ¡Ayúdame, Señor! La vida inestable produce sufrimiento. La vida inestable recibe la reprensión y la corrección de Dios. Jesús, que le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Yo no veo en la Biblia, y a lo mejor me equivoco, y si me equivoco luego me corregís, pero yo no veo en la Biblia a Jesús corrigiendo a nadie que se hubiese equivocado. Siempre que Jesús corrigió era a los que faltaban en su fe. Siempre corregía por la fe. ¿Por qué dudaste? Las personas inestables son un obstáculo para el reino de Dios. No dejan que el reino de Dios avance. Las personas inestables se convierten en un estorbo. Yo el otro día puse una frase que escuché y que me encantó, que decía que las personas que son profesionales, que saben hacer las cosas, pero que no son apasionados, son estorbos con experiencia, con conocimiento, pero no son útiles. Entonces las personas que son inestables tampoco son útiles,
porque son un estorbo, no puedes fiarte de ellas. Te dicen, sí, yo voy a ir y yo te voy a ayudar. Y de repente le llamas, ay, es que estoy muy triste, lo siento, me he quedado en pijama en la cama, no voy a poder llegar. Las personas inestables se convierten en un obstáculo. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, le dijo a Pedro. Ahora me está haciendo un obstáculo. Te estás interponiendo entre la voluntad del Padre y mi obediencia. Las personas inestables sufren vergüenza pública. ¿Te imaginas cómo se sentiría Pedro delante de toda la gente cuando Jesús le riñe por haber cortado la oreja? Cuando dice, Pedro, guarda la espada, chico. Por favor. ¡Qué vergüenza! ¿No? Y las personas inestables pasan por un profundo dolor y tristeza en su vida porque no ven éxito, no ven las cosas que Dios tiene para ellos, no las logran alcanzar. Y Pedro, después de haber negado al maestro, dice la Biblia que lloró amargamente. Lloró amargamente. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí. Hay remedio para los inestables. Se puede salir de ahí. ¿Qué tenemos que hacer para remediar la inestabilidad de nuestra vida? Pedro, después de haber negado al maestro, yo creo que ese fue el punto más bajo de su inestabilidad. O sea, no podía haber llegado más bajo. Pero después de eso dice la Biblia que él se arrepintió sinceramente. Él se arrepintió. La vida cristiana no es una vida de subir y bajar, de amar y odiar, no. La vida cristiana tiene que ser estable, pero para poder llegar a eso tenemos que arrepentirnos. Si tú no lloras por tu pecado, el pecado te va a hacer llorar amargamente. Tenemos que arrepentirnos delante de Dios y entender que nuestra inestabilidad es un pecado delante de Dios. Cuando Pedro se encuentra con el maestro resucitado, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Ahí asando los pescaditos en la playa. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le negó Pedro? 3. ¿Y cuántas veces le preguntó Jesús, ¿me amas? 3. 3. Tenemos que renovar nuestro amor por Dios. Si tú estás ahí, te invito a que renueves tu amor por Dios. Te arrepientas de esa vida inestable que has llevado. Renueves tu pasión por Dios. Vuelvas a leer, vuelvas a orar, vuelvas a buscar a Dios con todo tu corazón. Número 3. Cuando termina Jesús su ministerio en la tierra, le dice a los discípulos en el libro de Hechos, quedaos en Jerusalén hasta que yo envíe al Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro? Dijo, no pasa nada, me voy un ratito, luego vengo. No, ya había aprendido la lección. Se quedó en Jerusalén, obedeció. Arrepiéntete, renueva tu amor por Dios y obedece al Señor. Obedece sus mandamientos. No te muevas por impulso, escucha su voz y obedécela. Escucha lo que Él te está diciendo que hagas y obedécelo. Pedro se quedó en Jerusalén. ¿Y qué pasó cuando se quedaron en Jerusalén? Fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces el cuarto punto de este proceso es el ser controlados por el Espíritu Santo. Una vez que te arrepientes, que renuevas tu amor con Dios y que estás dispuesto a obedecer, el Espíritu Santo empezará a controlar tu vida. Y empezaremos a ver la diferencia en nuestras decisiones, en nuestra familia, en nuestro caminar por la tierra. A veces pensamos que nuestra vida aquí en la tierra no es tan importante. Lo importante es que cuando yo me muera, me vaya con el Señor. No, la vida en la tierra es importante porque es un proceso de Dios en la santificación nuestra, en la que Dios nos está transformando y preparando y cambiando nuestra vida. Y tenemos que ser personas controladas por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que pasó después? En el libro de los Hechos, Pedro ya era un hombre transformado. Y ahora vamos a ver las bendiciones de una vida estable. La estabilidad nos da poder. En el primer sermón de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 3.000. 3.000 personas. Aquel Pedro que se hundió, aquel Pedro que dijo que no fuera a la cruz, aquel Pedro que cortó la oreja, aquel Pedro que lo negó, luego predicó en el poder del Espíritu Santo y 3.000 personas se convirtieron. La estabilidad nos da la oportunidad de bendecir a los que nos rodean.
Ese Pedro transformado llega a la iglesia, al templo, ve a un cojo y le dice, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Cuando tú eres una persona estable, te conviertes en una bendición para los demás, en un canal de lo que Dios tiene para tu vida. Cuando eres una persona estable, eres una persona de valor. El Pedro, aquel escondido que lo negó, que decía, no, yo no lo conozco. No, yo, ¿qué dices? Yo no soy de ellos. Y empezó a hablar maldiciones. El Pedro transformado dice que se paró ante las autoridades y les dijo, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahí estaba diciendo Pedro, yo no lo vuelvo a negar. No lo vuelvo a negar. No puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. Le dio valor. Una persona estable tiene una vida de permanencia. Y podemos ver en la carta de Pedro, al final del Nuevo Testamento, que él, ya siendo un anciano, él dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos fortalezca, nos afirme, nos establezca. Él sabía la necesidad de una vida estable. Y dice la tradición que Pedro, anciano, eso lo dice la tradición, él murió crucificado boca abajo, como su maestro. Él fue capaz de ir hasta la muerte en su fe, porque fue un hombre que aprendió la estabilidad en su vida. Ahora yo pregunto, ¿reconoces algunas áreas de tu vida en las que eres inestable? ¿Reconoces áreas en las que... Yo no sé, hay hijos que llegan a casa y dicen, a ver cómo está la mamá o el papá hoy para ver si me meto directo a la habitación o me quedo en el salón. Porque según estén los ánimos, ¿verdad? A veces en la vida familiar somos inestables, a veces en el trabajo. Ahora ya no tanto por la crisis, pero yo me acuerdo que antes de la crisis la gente dejaba los trabajos, vamos. No, pues ahora me voy 2 años al paro y me los disfruto y luego me vuelvo a coger otro trabajo y vivían en una inestabilidad total. En la iglesia, si te comprometes a algo con Dios, a servir, cumple con el Señor. Si te comprometes al curso ministerial, cumple con el curso ministerial. Si te comprometes con la alabanza, cumple en la alabanza. Si eres ujier, cumple como ujier. No tenemos que estar detrás de nadie porque eres mayor y eres estable. ¿Amén? Amén. Esos estables. En la economía. Hay gente que no sabe administrarse, que conforme le cae el dinero parece que cae en saco roto. Y de repente llega el dinero y ¡buah! Ya se fueron de viaje, ya compraron, ya hicieron. Y luego, ¡ay, es que no tengo! ¡Ay, es que no me llega! La inestabilidad económica. El otro día estaba hablando con una mujer que me dice que se fueron a Estados Unidos a trabajar y ganaron mucho dinero. Y entonces se dieron cuenta pues que Estados Unidos no era lo suyo por la cuestión de la economía y tal, de los papeles, de estar legales allá. Y entonces dijeron, no, nos regresamos a España. Pero antes de venirse a España cogieron todo el dinero que habían ganado y se fueron a un crucero por el Caribe. Se lo pasaron bomba. Vamos, y me contaba y hasta envidia me daba. Dice, es que teníamos que ir de gala unas noches y nos ponían ahí unas cenas y luego las piscinas y los masajes. Y yo decía, ay, madre mía, qué envidia, ¿no? Irse a un crucerito de esos. Pero luego me decía que llegaron aquí sin trabajo, sin dinero, sin vivienda, sin nada. ¿Eso qué es una vida? Inestable. Tu vida personal, ¿cómo eres? Yo creo que la estabilidad tiene mucho que ver con la coherencia. Seamos personas coherentes, que lo que decimos, hacemos. De hecho, en la definición que leímos al principio decía, ¿verdad? Que son personas que tienen armonía entre lo que son y lo que hacen, entre lo que dicen y lo que ejecutan. Seamos coherentes. Los niños, los que tenemos hijos, los niños aprenden. El 70% de lo que aprenden es por lo que ven y el 30% por lo que escuchan. Así que si tú le dices, hijo, no mientas, pero luego te llaman al teléfono y dicen, dile que no estoy.
¿Qué está aprendiendo tu hijo? La coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Que nuestros hijos de verdad amen a Dios porque somos padres que amamos a Dios. Que nuestros hijos sepan respetar porque somos personas que respetamos. Que sean útiles en la sociedad porque somos útiles en nuestra sociedad. Que no le decimos que tiene que ser un buen ciudadano y nos ve tirando la basura por ahí. El otro día leía yo que los mejores bares en España son aquellos que más servilletas tienen por el suelo. ¡Qué vergüenza! Cuanto más servilletas hay en el suelo es porque es mejor la comida, porque más gente ha comido ahí, porque más sucio lo han dejado. ¡Qué vergüenza! O hay gente que va al McDonald's, ¿verdad? Y ahí hay unas bandejitas y hay unos cacharritos donde tú vacías tu bandeja y la dejas. Y hay gente que dice, no, ¿por qué? Para eso le pagan a los demás, que lo hagan los demás. Y luego llegas a casa y le dices a tus hijos, tu plato a la pila. ¿Verdad? La coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos haga personas estables, de un mismo ánimo, de una misma manera de ser. Sí nos vamos a doler, sí vamos a tener sentimientos, sí vamos a sufrir, sí vamos a pasarlo mal, pero eso no va a ser el factor que rige nuestra vida. ¿Estamos enfermos? Sí, yo la primera, pero mi dolor no tiene que regir mi vida. Hay gente, no tienes trabajo, no está bien, no voy a decir que está bien, pero eso, lo que te hace sentir tu falta de trabajo no tiene que ser el motor de tu vida. Tenemos que tener estabilidad. Decía la viejita, ¿os acordáis cuando preguntaba a los que se congregaban? Que decía, bueno, ¿y vosotros vais a la iglesia? Sí, de vez en cuando. Decía, ay, ¿qué pasa? ¿Que el pastor solo predica de vez en cuando? Estables. Si tú eres de los que viene un domingo sí, un domingo no, 3 sí, 2 no, 5 sí, y luego 6 meses te desapareces, cuando tus hijos te digan que no quieren ir a la iglesia, ¿qué les vas a decir? Porque nuestros hijos van a crecer y van a ser adolescentes. Y vamos a querer entonces sí que estén en la iglesia. Entonces sí que no se junten con los del mundo. Entonces sí que vayan. Y entonces te dirán, no me apetece. Pero es que tienes que ir. Ay, pues tú no ibas. Cuidado. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque no solamente nos muestras nuestros errores, pero también nos muestras la salida. Señor, y yo oro porque tu Espíritu Santo en este momento empiece a trabajar en cada corazón, empezando por el mío, mostrándonos esas áreas inestables, Señor, en las que aún nos regimos por sentimientos, nos regimos por deseos, por pasiones en nuestra vida, que nada tienen que ver con tu voluntad. Por esas decisiones, Señor, que tomamos en las que no te hemos preguntado. No hemos tomado en cuenta el consejo de tu palabra. Espíritu Santo, trae revelación a nuestro corazón. Ilumina, Señor, alumbra nuestro ser interior hasta lo más profundo para que podamos, Señor, darnos cuenta de esas áreas que tenemos que rendir ante ti. Y trae, Señor, arrepentimiento a nuestra vida. Y trae, Señor, quebrantamiento a nuestro corazón y podamos entender, Señor, que esas áreas inestables de nuestra vida son un pecado delante de ti, porque estamos negando tu carácter en nosotros. Oh, Señor, ayúdanos, Dios, a renovar nuestros votos contigo, nuestro amor por ti. Yo hoy te digo, Señor, que te amo y que quiero vivir, Señor, mi vida amándote, sirviéndote y dándote lo mejor de mí, Señor, pero que cuando mis fuerzas falten, cuando mi enfermedad me domine, cuando mi dolor, Señor, sea fuerte, Señor, perfecciónate en mi debilidad, porque yo quiero, Señor, darte lo mejor de mi vida. Que mis emociones y mis sentimientos nunca dirijan mis decisiones, Señor. Quiero amarte, Señor. Oh, Señor, y haznos personas obedientes, capaces, Señor, de escuchar tu voz y hacer lo que tú nos digas y mantenernos haciendo lo que tú nos has dicho hasta nueva orden, Señor. Que no seamos fluctuantes, que no nos dejemos llevar por las circunstancias, que no nos metamos en cualquier puerta que veamos abierta. Pero sobre todo, Señor, yo oro porque tú derrames
a tu Espíritu Santo de una manera sobrenatural en esta iglesia. Y que cada uno de nosotros seamos controlados por el poder de tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo no nos deje movernos sin tu dirección. Que cuando nos estemos apartando nos hable tan fuerte, nos grite al oído, para que volvamos a ti, para que volvamos a tus caminos, Señor. Danos, Señor, el valor, danos la fuerza, danos la capacidad de rendir estas áreas inestables delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Ana, por la palabra. ¿Cuántos nos hemos identificado en esta mañana con la vida de Pedro? Amén. ¿Cuántos? Por favor, les voy a pedir que se queden todavía un segundo, no vamos a tardar mucho. ¿Cuántos se han identificado con esta palabra en el día de hoy? Amén. ¿Cuántos atesorarán esta palabra en su corazón? Literalmente hablando, ¿cuántas pedradas de Pedro? ¿Okay? ¿Cuántas pedradas te vas a llevar en el día de hoy? ¿Cuántas vas a intentar cambiar? ¿Cuánta inestabilidad en tu vida ha evitado crecer en el reino de Dios? Muchas veces, como lo digo muchas veces de aquí, estamos más preocupados por cualquier cantidad de cosas que de verdad en de poner a Dios como primero en nuestras vidas. Reflexionemos y demos ese paso adelante. Cualquier cosa, como cristianos nos incomoda, cualquier cosa. Mira a Pedro. Pero una cosa les digo, Dios sabía el final que tenía Pedro para su reino, y Dios sabe el final que tienes tú para el reino de Dios. Él sí lo sabe, Él conoce el producto final. Amén. Puede que tengamos las montañas, puede que bajemos al valle, pero es nuestra naturaleza humana la que muchas veces nos separa de lo que Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga, que tengan una semana súper bendecida, y gracias, Ana, por tu palabra.